Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2. Sumados, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes y valiosos para usted, su familia, su comunidad. Este marco de referencia social de nuestro momento histórico en la ciudad donde vivimos y donde nos toca, querámoslo o no, construir pues un espacio más justo, de mayor equidad y de mayores posibilidades para todos. Y tengo un enorme gusto de recibir en este set, en este espacio que es la galería principal del Centro de las Artes de Querétaro, al promotor de cultura, Santiago Díez de Sollano. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Araceli. Don Díez. Don Díez. Que es el responsable de una serie de programas que se llaman Cultura en Comunidades y Barrios en el Estado de Querétaro, Secretaría de Cultura. Así es. De verdad, un placer. Un gusto otra vez estar aquí contigo. Un enorme placer. Y ahora, ¿serías tú tan amable de presentarnos a tus acompañantes? A los invitados, digamos. Nuestros sí. invitados, que son... Mira, en este caso, como en Cultura, en Comunidades y Barrios, estamos bien interesados en hablar del arte urbano en Querétaro en general. Siempre nos ha gustado, estamos por presentar un catálogo que justamente muestra una imagen del arte urbano en Querétaro. Esta vez quisimos invitar a dos personajes que trabajan en diferentes áreas, ¿no? ¿Sí? De un lado, el camarada Yonki, artista urbano. Él es de la zona de Corregidora, del pueblito. Él es ya artista grafitero en diferentes áreas, muralista, serigrafista, además de tener su particular look. Y entonces, también para platicar un poquito del trabajo que él hace, él ha colaborado con nosotros aquí en la Secretaría de Cultura, por ejemplo, en la pinta de las barricas para 100 vinos mexicanos, y estuvo también colaborando en este vínculo que se hizo entre 9 Arte Urbano, Palacio de Gobierno y el Museo de Arte con las letras de Palacio de Hierro ahí en Antea el pasado sábado 9. Y estamos empezando también de Comunidades y Barrios a generar aquí vínculo con el buen Yonki. Y por el otro lado tenemos a Saúl, conocido como Brea en el mundo del graffiti. También él es trabajador del graffiti y del arte urbano. Él ha estado colaborando desde festivales del Cutout Fest hasta otra serie de muralismos y ahorita él es parte de la Juventud Municipal. Él es parte de los que ven las galerías urbanas, desarrollando mucho a todos los artistas nuevos, vinculando los espacios. Y bueno, de alguna manera dos perspectivas del arte urbano en la ciudad, ¿no? Bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Brea, sí. ¿Tienes tu nombre como un homenaje a este petróleo que sale del subsuelo? Bueno, ¿en forma líquida? Sí, creo que inicialmente fue como renovándose, ¿no? Sí, al principio fue Brea y después le pusimos la K por un grupo de amigos que nos comenzamos a juntar y después tuvo más sentido, ¿no? Porque fue break, como romper, y entonces trabajé en algunas organizaciones civiles en donde trabajaba como pues perspectivas con jóvenes. Y fue como romper paradigmas, como romper con el estigma, como romper con etiquetas que tienen los jóvenes, ¿no? A través de estas prácticas urbanas como es el graffiti. Ya. El graffiti tiene su historia larguísima, milenaria. Hablamos de un graffiti que había en época de Cristo, donde los primeros cristianos ponían el símbolo del pez, del pescado en las esquinas, en aquella antigua ciudad de Jerusalén o en Nazaret, en la zona donde vivió y predicó Jesucristo. Estamos hablando de una apropiación del espacio público, pues que nace junto con el espacio público, ¿no? El ser humano cavernario de Altamira, de Atapuerca,
15,000 años ya hace que pintó en las paredes de las cuevas. Y ahora estas nuevas generaciones, Santiago, se dedican a una reapropiación distinta del espacio urbano. Con la modificación del espacio tiene que venir una modificación de la apropiación. Entonces, si bien, como dices, yo por ejemplo tengo referencias de la Roma donde se decía el grafitare, ¿no? Que ponían consignas principalmente políticas en las paredes. Hoy día pues, la ciudad funciona diferente y el graffiti, yo siempre lo digo, funciona sobre todo cuando hablamos del graffiti más rudimentario que vendría siendo lo que es el tag, lo que es la firma, esto que a mucha gente molesta, pero que es una parte vital de la cultura hip hop, que implica la visibilización de alguien que existe en un lugar donde no es visible. Entonces apropian por medio de su nombre el espacio público de forma inicial para mostrar su existencia. Y para marcar un territorio. No necesariamente, cuando hablamos de marcar territorio estamos hablando ya de agrupaciones juveniles, pandillas o no, pero ya implica grupos. Cuando se hace el tag es simplemente como mostrarse, no es que sea mi territorio, es yo existo. Volverse visible. Exactamente, eso es yo el fundamento que doy siempre al tag, es más el hecho de demostrar existencia. Y entonces yo por donde camino veo mi nombre y sé que existo y sé que los demás saben que existo. Esto ocurre en un joven, en un barrio, en una comunidad, cuando el joven llega a la adolescencia, cuando requiere una autodefinición y está en un proceso interior de identidad, de asumir una identidad. Claro, y también en un proceso creativo, porque a final de cuentas una firma implica un diseño, implica una caligrafía, implica el manejo de una tipografía, la posibilidad de generarla rápido, de generarla igual, de modificarle los estilos, de irla haciendo compleja, de ponerle 3D, y este es un proceso. También no podemos pedir que alguien se siente enfrente de un lienzo y haga figura humana, o sea, tiene que empezar haciendo rayoncitos, haciendo monitos de palitos, o sea, es un proceso, pero es un proceso natural, digamos, muy lírico, de estos chavos que empiezan a hacerlo firmando en el cuaderno, pasando a la pared y luego creciendo este arte de alguna manera, y si bien empezando con una lógica un tanto transgresora, paulatinamente desarrollan gráficas, estéticas y propuestas urbanas de apropiación del espacio diferentes, pero bueno, el génesis viene siendo esto, ¿no? Que es donde está la raíz del conflicto, diría yo. Yonki, tú has participado con tu arte mural en diferentes partes, no solamente en Querétaro. Sí, eso es correcto. ¿Dónde te has presentado? ¿Dónde has estado trabajando? Hace 2 años pues, tuvimos la oportunidad de irnos hasta Estonia, a hacer un festival que se armó con los de Nueva Arte Urbano y estuvo muy interesante, que fue como lo más lejos que hemos llegado. Aquí en México, pues realmente como que en todo el estado aquí ya lo hemos hecho. Nos hemos ido hasta Torreón, Morelia, o sea, hemos estado como tratando de, donde nos dejen pintar, vamos, porque también luego se vuelve muy complejo, porque también no es solo como llegar, sino que toda la infraestructura, desde qué se va a pintar, el lugar, la barda, los materiales, entonces a veces también sí, ha habido por ahí a veces que no se concretan los muros, pero hemos tratado de estar ahí avanzando. Tú llevas una máscara que originalmente es como las que usan los luchadores de lucha libre, de las arenas, pero además tienes una simbología propia. ¿Quién elabora tu máscara y qué significa? La máscara la elaboré yo. Pues realmente la máscara surgió, bueno, el personaje surgió por la necesidad, digamos, de hacerlo como clandestino. Creo que todos los que comenzamos con esto, alguna vez, o sea, como decía Díez, o sea, es como tu primer encuentro que tienes con el arte, el hecho de tomar un aerosol, salir y hacer algo. Pero a veces normalmente todo esto conlleva hacer algo clandestino, entonces normalmente todos buscamos el hecho de ocultar, digamos, la identidad propia. Del hecho protegerla. Exacto, o sea, a veces entre por las autoridades o hasta la misma gente, el mismo barrio, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho el hecho de creer de que a veces la gente tiene que conocer más tu trabajo que a ti mismo. Entonces, el hecho de crear al asombroso Yonki fue como darle pauta a alguien más, por así decirlo, que era el que realizaba el trabajo. Y eso a mí me ayuda porque de cierta forma, inclusive la persona que está detrás puede pasar como desapercibida. Es como crearte una doble identidad, de cierta manera. Un avatar,
lo que en otros ámbitos del arte son seudónimos, nom de plume. Y este asombroso Yonki, ¿cómo surge dentro de tu mente? ¿Hace cuánto tiempo que convives con esta otra identidad? Ay, esto ya tiene, pues realmente ya como el personaje ya tiene como varios años, yo supongo que unos 8, 10 años. ¿Has pensado en el asombroso Yonki como personaje de una serie de tiras o de novela gráfica o Pues- de, no sé, videos, películas? Pues de hecho creo que así surgió. O sea, a final de cuentas, pues yo soy de esos niños de esta generación mexicana que se despertaba los domingos tempranos y veía En Familia con Chabelo y luego veía las películas de Pepito contra los monstruos o veía las películas del Santo o de Blue Demon. Entonces creo que siempre me ha gustado como este mismo, digamos, como toda esta cultura mexicana que a nosotros, por ejemplo, de mi generación nos tocó vivir. Entonces el asombroso Yonki lo creé como en este concepto, como es lo que más cercano que tenía. Fue como algo así de que, como yo me imaginaba al santo peleando contra las momias, entonces de repente me imagino al Yonki peleando contra, no sé, el chupacabras, ¿no? Entonces era como, Sí. volverlo como parte de la cultura pop, digámoslo así. Es un justiciero, es un héroe, salva vidas, ayuda a las personas en peligro. Pues de hecho, yo siento que más que ayudarlas y salvarlas, les da como un ideal para vivir. Digo, a final de cuentas, este personaje genera como arte. Digo, mi arte es muy colorida. Me gusta mucho llevar el color a donde no lo haya. O sea, me gusta que una pared que se vea gris, ponerle muchos tonos. Me ha tocado mucha gente que de repente, no sé, me ha dicho que va, no sé, en el camión, en su auto, y que va pensando en otras cosas, en que su día fue muy triste y ve alguno de mis muros, alguna pieza mía, y que le alegra mínimo el día. Entonces me gusta creer que es la forma en la que yo peleo, digamos, con esta, no sé, con esta ciudad o con lo fuerte que a veces es el día a día. Ya, muchas gracias. Santiago, hay muchos espacios dentro de la ciudad que han sido intervenidos por estos artistas murales y que realmente, como dice Yonki, nos cambian la perspectiva de un momento. Pienso, por ejemplo, en puentes vehiculares donde tú vas, te detienes o vas caminando y ves de repente surgir un rostro, un ave, imágenes llenas de color y hasta en movimiento. Sí, el arte urbano viene a darle vida a la ciudad, ¿no? A final de cuentas, una ciudad gris, sin color, a mí me resulta un tanto violento, ¿no? Y el asunto estético de generar ciudades bonitas, lo decía Underwasser, ¿no? Es violencia, todas las casas del mismo color, todas las casas iguales, sin nada, sin pintar, o sea, tenemos derecho a empoderarnos a través de la pintura, a modificar nuestro entorno a través de la pintura, a generar ciudades más coloridas, más alegres, más entretenidas en el tránsito y ciudades que además sean a la vez de más bonitas, más incluyentes, ¿no? Más saludables. Darle color es salud mental, de alguna manera. Muchísimas gracias. Y aquí con nosotros está Alan, que además es instructor del Centro Cultural La Vía, es profesor de muchos otros muralistas y artistas de la gráfica. Y quisiera que nos comentaras un poco sobre tu trabajo. ¿Cuántos años llevas ya haciéndolo y qué partes de la ciudad has intervenido? Pues de hecho, en mi parte viene un poco de la familia porque tanto mi padre como mi madre se dedican al arte, no tanto al arte visual, sino a la música, y de ahí nació como la semilla, ¿no? Después, lo que fue definitivamente para mí que me clavé de lleno en esto del arte fue justo en el graffiti, ¿no? Que fue alrededor de los 13, 14 años cuando comencé a hacer graffiti, y de ahí no tuve duda de pues, qué quería hacer por el resto de mi vida, ¿no? Realicé graffiti ilegal por varios años. Posteriormente ya traté de evolucionar un poco en mi estilo, hacerlo un poco más formal. Y bueno, después estudié también la licenciatura en Artes Visuales. Y pues actualmente murales tengo, pues yo creo que casi en cada una de cada delegación del municipio, ¿no? Y también pues en varios otros municipios, en otros estados. Tuve también la oportunidad de pintar en España, en Portugal anteriormente, entonces pues tal vez mis obras por ahí se las encuentren, ¿no? A veces no las firmo por una cuestión personal de que creo que los murales en calles, en avenidas, son más para la gente, ¿no?
Entonces prefiero no ponerles una firma para que tengan esa sensación como más general, ¿no? Que la gente se las pueda apropiar. Exactamente. Que puedan convertirse en parte de la ciudad más que una obra marcada por el sello personal del pintor. Ahora, cuéntame, ¿tú qué sientes cuando vas por la calle y ves tus murales? Pues, de hecho, justo esto que estaba comentando, de que a veces no les pongo firmas, inclusive a veces no es tan necesario porque ya cada personaje tiene una estética, ¿no? Ciertos colores, ciertos personajes, cierto estilo. Inclusive no necesita a veces una firma para que sepas de quién es ese mural, ¿no? Entonces... Entre ustedes. Claro, y entonces de alguna manera sí te va reconociendo la gente con la estética que tiene cada artista, ¿no? La verdad es que hace 5 años no me imaginaba que podría pintar yo murales a gran formato como actualmente he hecho con algunos. Entonces creo que eso, pues de alguna manera me deja muy feliz, pero también me deja una espina de que siempre se puede hacer más, ¿no? De que siempre se pueden hacer obras a mucho más gran formato, mucho más calidad y pues seguir evolucionando, ¿no? Creo que siempre es una cuestión importante del arte y es algo que a mí me agrada bastante, que siempre es una evolución de aquí hasta el día que dejes de hacerlo, ¿no? ¿Quiénes han sido tus profesores, tus influencias? Pues en lo personal, tal vez influencias, el muralista Camarena. Cuando veo un mural suyo, creo que es algo que me impacta González bastante. Camarena. Sí. Hermano del creador de la televisión a color. Exacto. Guillermo González Camarena. Sí. Inclusive me atrevería a decir que él es también uno de los muralistas que también ha influenciado mucho al arte contemporáneo, al arte urbano en específico, y no solo en México, sino en todo el mundo. Creo que también el muralismo mexicano ha influenciado a muchos otros países, tanto en la estética como en los colores, y bueno, Camarena creo que es uno en específico que ha influenciado generaciones, ¿no? ¿Qué me dices de Juan O'Gorman, la Torre de Rectoría? Claro. Otros espacios así. La Torre de Rectoría de la UNAM, del centro de la ciudad universitaria. Pues inclusive también todos los muralistas pues, más conocidos como Siqueiros, como Rivera, creo que a todos en alguna manera nos han influenciado, ¿no? En su estética, en la forma de cómo trabajar en ciertos espacios. Entonces creo que todos ellos de alguna manera siempre ponen una semilla y actualmente creo que también hay bastantes artistas contemporáneos que han influenciado en la cuestión personal y también otros muchos artistas, como Aris, un artista español, Inti, un artista chileno. Entonces, ¿Bansky? Bansky me agrada bastante, no creo que sea una artista que me haya influenciado, pero sí es totalmente de mis respetos, ¿no? Inclusive es algo que actualmente tiene el arte contemporáneo que pues creo que no existía hace décadas, por cómo se manejan hoy las redes sociales, por cómo se manejan todas las noticias, por la rapidez que va una imagen de un lugar a otro. Es totalmente, creo que muy importante y relevante de cómo se ha manejado la influencia en los artistas, por cómo se han manejado también las redes sociales, ¿no? Cómo se mueve el arte urbano y el arte en general en estas redes. ¿Tú eres otro cuando pintas? ¿Tienes un personaje que pinta y Alan se queda como relegado? Creo que cuando pintas te transformas totalmente, ¿no? Creo que entras en un punto, en un trance que te olvidas hasta de quién eres, de todo. Pierdes la conciencia corporal, ya no te duele la cabeza, no sientes calor. Sí, inclusive pues, solo eres eso, ¿no? Eres pintura en ese momento, solo piensas en eso. ¿Las personas de la comunidad te llevan comida? Sí, ¿Te reciben bien? Es algo, creo que de lo que también es muy motivador al momento de pintar un mural en la calle, en el barrio, la aceptación de la gente, ¿no? Y la adaptación que tiene ese mural en ese barrio, ¿no? Creo que el que te vuelvan uno de ellos es algo que también te motiva bastante pues, a seguir haciéndolo, ¿no? ¿Los niños te dicen que quieren ser pintores? Sí, inclusive pues yo no soy de esos que creo que si quieren participar conmigo, lo acepto, ¿no? Totalmente. Ha habido muchas ocasiones que... ¿Y hay pintura colaborativa con...? Por supuesto, claro. Le das una brocha y mira, aquí en este rincón, ¿sí? Sí, porque creo que es algo importante si tal vez, no sé, ahí haya un artista en potencia, uno nunca sabe,
pues que darle como ese primer empujoncito, ¿no? Entonces creo que siempre los chicos, los niños se acercan a ti como con intención de hacerlo, y creo que es importante pues darles la puerta abierta, ¿no? Para que hagan lo que quieran. Muchísimas gracias, de verdad. Santiago, para concluir, para darle un cierre a esta conversación, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la integración de las comunidades, el arte que se está produciendo en este momento por jóvenes mediante los programas que tú estás coordinando, ¿qué beneficios sociales claros y palpables ha traído? Beneficios sociales claros y palpables. Vámonos. Un poco por enfrentar esta actitud un poco cerrada de algunos grupos sociales que consideran que todo debería ser del mismo color. Vámonos un paso más allá. Mira, desde la esfera académica, ahora cuando me presento, por ejemplo, con colegas sociólogos, interventores del espacio público, académicos, yo les digo mucho, hoy día, sin importar cuánto bagaje tenemos, cuánto hayamos leído a Weber, a Durkheim, si no entendemos la cultura urbana, la cultura hip hop, si no entendemos sus elementos y si no nos sabemos comunicar desde los códigos de esta cultura, no podemos intervenir barrios populares, barrios calientes, barrios con pandillas. Difícilmente vamos a poder trabajar con juventudes. Entonces, el gran beneficio que está haciendo esto es que está abriendo la posibilidad de intervenir zonas que antes no había manera de intervenir, de trabajar con grupos con los que antes no se sabía cómo trabajar, que los que trabajaban eran ONGs desde iglesia o sociedades civiles que buscaban como mecanismos de entrar, pero esta cultura urbana, este muralismo, esta cultura hip hop nos da la posibilidad de verdaderamente llegar a trabajar con jóvenes que no trabajarían con nosotros desde otra lógica. Y desde esa lógica generar diálogo, generar inclusión, generar prevención, generar una cultura de paz. Nos da la posibilidad de generar un diálogo en el espacio público, que yo creo que en una ciudad no hay nada tan valioso como eso. El tener una posibilidad de diálogo nos abre la oportunidad de aceptar la existencia de otros distintos y de esta diversidad enorme que tenemos y generar cohesión entre diferentes, que a final de cuentas esto es la cultura de paz, el aprender a entender que no todos pensamos igual, que no a todos nos gusta lo mismo, pero que todos formamos parte del mismo espacio, que todos somos ciudadanos de esta ciudad y que todos queremos espacios públicos donde puedan convivir jóvenes con niños, con adultos, donde no haya problemática de violencia, de consumo, de riesgo para los niños, de ofertas inadecuadas, ¿no? Todos queremos espacios públicos bonitos que vayan hacia esa línea. Y desde esta línea yo creo que bueno, desde Comunidades y Barrios, desde la Secretaría de Cultura tratamos de darle impulso por eso al arte urbano, por eso se le da un foco, porque es un brazo social también, no es el arte por el arte, pero hay que entender que esto no somos los únicos, o sea, así como lo está haciendo Secretaría de Cultura del Estado, lo está haciendo el gobierno municipal desde sus galerías, lo está haciendo Nueve Arte Urbano desde la iniciativa privada, lo está haciendo Rizoma, por ejemplo, en conjunto con Fundación ProArt, también desde la intervención barrial, lo está haciendo Board Dripper desde su propia lógica artística de graffiti, lo está haciendo la banda de Balneario desde su propia lógica del arte urbano y del arte de galería. Y muchos patrocinadores. Y muchos patrocinadores y mucha sociedad civil que está apoyando. Y entonces, de alguna manera, todo esto sumado es lo que permite colocar a Querétaro en un lugar donde el arte urbano es de calidad mundial, donde Querétaro utiliza el arte urbano para esta construcción de ciudadanía, para esta construcción de ciudad, para esta construcción de cultura de paz. Y yo creo que el proceso apenas empieza, pero no hay que olvidarse, no hay que tomarlo como una moda y mañana cambiar, sino que hay que darle este apoyo continuo, hay que darle continuidad a los proyectos, hay que evitar que los cambios de administraciones zanjen los proyectos, hay que buscar esta continuidad en la línea de trabajo, porque a final de cuentas lo que estamos haciendo con este trabajo de arte es tejido social. Yo creo que ahí está la clave. Para aquellos que se preguntan por qué Querétaro es una isla en medio de la violencia, por qué podemos vivir con seguridad, con paz, con limpieza, con inclusión social, con equidad, con justicia. No somos utopía, pero somos una ciudad donde se puede vivir con mucha armonía. Es eso, es la cultura.
Yo quiero agradecer a nuestros muralistas, a Santiago Díez de Sollano, su presencia. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de audio, de edición y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de RTQ Consumo Libre.